¿Por qué después de siglos de búsqueda nadie ha podido encontrar el arca de Noé? ¿Y qué tiene eso que ver con la forma en que tú estás buscando a Dios hoy? Hay preguntas que los seres humanos han hecho durante milenios. Preguntas que aparecen en documentales, en libros polvorientos, en conversaciones de madrugada entre personas que sienten que la vida tiene más capas de las que podemos ver. ¿Dónde estuvo el jardín del Edén? ¿Dónde reposó el arca de Noé? ¿En qué montaña Dios habló con Moisés? Hoy, en Oración y Esperanza, vamos a recorrer esas preguntas juntos. No solo como curiosidades históricas, sino porque cada uno de esos misterios, cada vacío que la arqueología todavía no ha podido llenar, dice algo poderoso sobre la fe, sobre tu fe. Quédate hasta el final porque la respuesta que encontrarás te va a sorprender. Si este contenido despierta en ti el deseo de conocer más la palabra de Dios, dale like y suscríbete al canal de Oración y Esperanza. Somos una comunidad que camina junta y tu presencia aquí nos importa más de lo que imaginas. El libro de Génesis describe el jardín que Dios plantó en el Edén y dice que de él salía un río que luego se dividía en 4 brazos. Sus nombres, el Tigris, el Éufrates, el Gihón y el Pisón. Los 2 primeros todavía existen. Los puedes buscar en un mapa ahora mismo. Están ahí, fluyendo por lo que hoy es Irak y Siria. Pero los otros 2 desaparecieron. O quizás no del todo. ¿Sabías que hace algunas décadas, mediante imágenes satelitales de alta resolución, los investigadores detectaron el lecho fosilizado de un río enorme que recorría la península arábiga y desembocaba en el Golfo Pérsico? Un río que ya no existe en la superficie, pero que dejó su huella en la roca y en la arena como una cicatriz del tiempo. Geólogos y arqueólogos encontraron en esa región piedras características que solo se forman en presencia de agua corriente durante siglos. Algunos lo llamaron el río Pisón, el que la Biblia dice que rodeaba la tierra de Havila, donde había oro. Ese hallazgo sacudió a varios académicos, porque si ese río existió, si realmente estuvo ahí, entonces el texto del Génesis no es solo poesía, es también geografía. Pero hay un problema que no se puede ignorar. Si el jardín del Edén estaba en esa región del Golfo Pérsico, ¿cómo explicamos que todos los ríos fluyen hacia ese mar y no salen de él? La Biblia dice que el río nacía en el Edén. Eso significa que la fuente estaba allí. Pero en ese mapa, los ríos llegan, no nacen. Por eso muchos investigadores apuntan hacia las montañas del sur de lo que hoy es Turquía, precisamente donde sí nacen el Tigris y el Éufrates. Si el origen de esos ríos está arriba, el jardín debería estar arriba también. El misterio del Edén sigue abierto. Y entonces aparece una tradición judía antigua que dice algo asombroso. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, el jardín fue arrebatado al cielo para que las aguas del diluvio no lo tocaran. Y que ese mismo jardín volverá, restaurado por Dios en la forma de la nueva Jerusalén que el Apocalipsis describe descendiendo del cielo. Una ciudad que ya existió, que fue llevada arriba y que volverá. ¿No es eso exactamente lo que Dios hace con todo lo que ama? No toma lo precioso, lo guarda y lo devuelve renovado en el momento exacto. Piensa en algo que perdiste, algo que sientes arrebatado antes de tiempo. ¿Y si Dios no lo destruyó? ¿Y si hay una versión renovada esperándote? Ahora hablemos del misterio que más ha alimentado la imaginación popular durante siglos. La búsqueda del arca de Noé. La Biblia dice que cuando las aguas del diluvio comenzaron a bajar, el arca reposó sobre las montañas de Ararat. Nótese el plural, no una cima puntual con el arca clavada en la punta como en los dibujos animados. Las montañas. Una región enorme que abarca territorios de Turquía, Armenia e Irán, con decenas de picos y valles. ¿Sabías que hasta hace unos años se registraban más de 40 avistamientos formales del arca de Noé en distintas partes de esa región, todos en lugares diferentes? 40 versiones, 40 certezas, 40 errores. La formación rocosa del explorador más famoso resultó ser roca basáltica natural. Un pedazo de madera fue sometido a pruebas de carbono 14 y no correspondía al periodo del diluvio. Las fotos borrosas, cuando el deshielo de los glaciares permitió ver con más claridad, revelaron solo cañones y rocas. Nada de arca. Pero aquí está la curiosidad que más cambia todo el panorama. La palabra que aparece en el texto hebraico para describir lo que Noé construyó no es barca ni barco. Es teba.
Y Teba no es una palabra originalmente hebrea, es una palabra egipcia. Tiene sentido porque fue Moisés quien escribió el relato y Moisés fue criado en la corte del faraón, educado en la cultura y el idioma de Egipto. Usó la única palabra que conocía para esa estructura. Y Teba, en egipcio y en hebreo, significa cofre, baúl, rectángulo de madera. No nave, no casco en punta. Un cajón enorme que no navegaba. Solo flotaba, sellado por Dios, preservando vida mientras el mundo se reiniciaba afuera. Eso invalida cada avistamiento de silueta de barco en las montañas. El arca no tenía proa ni popa. Y quizás no está ahí para ser encontrada, porque su propósito no era decorar un museo, era salvar. Y ya lo hizo. Hay un joven llamado Marcos que estudia arqueología y me escribió una vez diciendo que había perdido la fe precisamente porque la ciencia no podía confirmar los milagros bíblicos. Yo le pregunté, ¿puede la ciencia confirmar el amor que sientes por tu madre? ¿Puede medir en gramos la gratitud? Lo más real de nuestra vida no siempre deja huellas en el suelo que un radar satelital detecte. Eso no lo hace menos real. Lo hace simplemente de otra naturaleza. La presencia de Dios se parece al viento. No la ves directamente, pero ves los árboles que se doblan, las vidas que cambian, la paz que aparece justo cuando todo debería estar cayendo. La arqueología funciona como una encuesta seria. Entrevistando a una fracción de la población, te da una imagen bastante precisa del todo. Lo que ya fue confirmado, confirmado está. Y de todo lo que fue confirmado, absolutamente nada ha desmentido la Biblia. Cuando la academia decía que Babilonia era un mito, las excavaciones la encontraron entera y silenciaron a los críticos. Cuando se dudaba de la existencia de los hititas mencionados en la Biblia, los arqueólogos encontraron su capital completa. La ausencia de una inscripción que nombre a Moisés no prueba que no existió, prueba que todavía no la encontramos. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si en este momento sientes que Dios está usando estas palabras para fortalecer algo en tu interior, dale like y suscríbete al canal de Oración y Esperanza. Queremos seguir caminando contigo en este camino de fe y conocimiento. Llegamos al tercer misterio, uno de los más debatidos en los últimos años. La ubicación del monte Sinaí. La Biblia dice que fue allí donde Dios descendió en fuego y humo, donde la montaña entera tembló, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. La respuesta tradicional señala Jebel Musa, en la península del Sinaí, Egipto. Los monjes del monasterio de Santa Catalina llevan más de 1500 años custodiando ese lugar. Miles de peregrinos lo suben cada año. Es el candidato más antiguo y más documentado. Pero en las últimas décadas apareció una corriente que insiste en que el verdadero Sinaí está en Arabia Saudita. Uno de sus argumentos principales viene de una carta del apóstol Pablo, donde dice que Agar representa el monte Sinaí en Arabia. Y entonces sus promotores preguntan, ¿ves? Pablo mismo lo confirma. ¿Sabías que en la época de Pablo la palabra Arabia no se refería a lo que hoy llamamos Arabia Saudita? En aquel tiempo, Arabia era una región vastísima que incluía lo que hoy son Jordania, Siria, parte de Egipto y también la misma península del Sinaí. Cuando Pablo escribe que el Sinaí está en Arabia, la península del Sinaí quedaba dentro de ese territorio. El mapa del mundo no era el mismo. Además, el propio Pablo advierte antes de esa frase: estas cosas son una alegoría. No está haciendo un comentario cartográfico. Está construyendo una imagen teológica sobre la esclavitud y la libertad, sobre la ley y la gracia. Usar ese versículo como prueba geográfica es sacarlo completamente de contexto. Y sacar las palabras de su contexto es uno de los errores más comunes y más dañinos, tanto en teología como en la vida. Los defensores de la teoría árabe también muestran fotos de una montaña en Arabia Saudita cuya cima aparece ennegrecida y dicen, fue aquí donde el fuego de Dios descendió. Pero los geólogos confirmaron que esa coloración basáltica oscura cubre toda la región. No es señal de nada sobrenatural, es simplemente la naturaleza del terreno. El candidato más sólido sigue siendo Jebel Musa. No con certeza absoluta, porque el misterio permanece abierto, pero con la mayor cantidad de evidencias acumuladas durante siglos de estudio serio. La Biblia no teme las preguntas. Los misterios que encierra no son señales de debilidad, son señales de profundidad. Un texto sin misterio sería demasiado pequeño para contener lo eterno.
Han pasado más de 3000 años desde los primeros versículos del Génesis y ese texto todavía genera expediciones, debates académicos, tesis doctorales, documentales y conversaciones de madrugada entre personas que sienten que la vida tiene más capas de las que pueden ver. Ningún otro escrito humano ha sobrevivido así de vivo, así de presente, así de urgente. Guerras que destruyeron civilizaciones enteras no pudieron borrarlo. Imperios que intentaron silenciarlo terminaron siendo ellos los borrados. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esa promesa tiene más de 2000 años y se renueva cada vez que alguien abre la Biblia y siente que esas palabras fueron escritas exactamente para su momento. El río Pisón desapareció. El arca de Noé no aparece. El Sinaí exacto sigue en debate. Y sin embargo, la fe de millones no depende de esas respuestas. Una señora llamada Graciela, que perdió a su esposo después de 40 años juntos, me dijo una vez: no necesito saber dónde está el jardín del Edén. Necesito saber que Dios está conmigo ahora. Y Dios estuvo con ella. La sostuvo en el duelo de una manera que ella misma describió como una presencia cálida y constante. La fe no espera que todos los arqueólogos estén de acuerdo. Camina en lo que no se ve, porque lo que no se ve es más permanente que lo que sí. Lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. La palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No la llamó sentimiento, la llamó certeza. ¿Y tú? ¿En qué parte de tu historia estás esperando una prueba antes de confiarle tu vida a Dios? La fe camina primero. La comprensión llega después. En cada historia bíblica, en cada testimonio verdadero, siempre fue así. Eso nos lleva de regreso a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué nadie ha encontrado el arca de Noé? Quizás porque ya cumplió su propósito. Salvó a los que tenían que salvar. Preservó la vida cuando todo a su alrededor era destrucción. Y luego se integró en silencio a la tierra, a la roca, al tiempo. No fue construida para durar eternamente visible. Fue construida para cumplir un momento. Y eso, exactamente eso, es lo que Dios hace contigo. No te construyó para vivir dentro de una vitrina. Te construyó para navegar tu tormenta, para preservar vida, amor y esperanza en medio del diluvio que cada generación enfrenta. Lo que quede de ti no será una ruina en el suelo. Será algo que nadie podrá fotografiar ni medir. Será la huella de Dios en las vidas que tocaste. Oración y esperanza está aquí contigo en cada pregunta, en cada duda, en cada misterio que te hace más grande por dentro. Si esta palabra llegó en el momento exacto en que la necesitabas, si sientes que Dios habló algo real a tu corazón a través de estos misterios de la Biblia, dale like y suscríbete al canal. Juntos seguimos explorando la palabra, construyendo una fe más profunda, más honesta y más viva cada día. Porque la mayor arqueología no está en el desierto del Sinaí. Está en el corazón que decide seguir creyendo, incluso cuando las respuestas todavía no han llegado.